preparando la reunión, Dios me trajo el tema de la canción. En quietud espero. Estamos muy estresados, no sé la palabra correcta, con el ritmo de vida que llevamos. Y necesitamos, me dijo Dios, por lo menos a mí, ya me han dicho varias veces, para, estás quieto y conoce que yo soy Dios. Y no es fácil pararse a estar quieto, ni siquiera para buscar a Dios. No es fácil por el trajín que llevamos. La hora, el autobús, la tienda, el otro, y vamos. Y Dios me trajo y compartí aquí de que es tiempo de buscar a Dios. Pero para buscarlo hay que estar quieto, hay que apartar un tiempo. No se puede estar en misa y repicando. No, o repica o está en misa o en el culto. Y claro, esta canción, cada día yo te buscaré, y miremos para los cielos, a ver si el Señor nos suple, viene y nos saca del atolladero que cada uno tiene, ¿verdad? Para poder reflexionar que Él, y nadie más que Él, y nada más que Él, es nuestra esperanza, nuestra porción y nuestra esperanza. Y vuelvo otra vez a decir la canción, y en quietud espero. Ahora no es momento de esperar, vamos a esperar para ver lo que Dios nos dice, ¿verdad? Pero es tiempo de buscar el tiempo para Dios. Que yo sé que lo hacemos. Y voy a compartir de algo que no nos gusta a los seres humanos, aunque seamos creyentes. Y es las consecuencias del pecado. El pecado, cuando se habla del pecado, cuando se habla de la cruz, cuando se habla de negarse, cuando se habla del camino estrecho, no es hace falta un trago de agua para atragantarlo. Porque nos gustan. El Señor te ama, el Señor viene pronto, y yo estoy buscándolo. No sé si voy a ser el primero o el segundo en irme, pero de los primeros sí quiero ser. Yo por lo menos. Hay quien todavía no, Señor, espérate, que tengo esto, que tengo lo otro, que los conozco, y son cercanos a mí. Y cuando tú le hablas de que Cristo viene pronto, se echan a temblar, porque tienen sus propios planes. Entonces, si viene pronto, me lo echa por harto. Entonces, hay de todo, en la viña del Señor. Entonces, el tema este es un poco delicado, pero hay que tocarlo. Quiero ser, delante de Dios, honesto, que esto ha sido un bosquejo que me llegó, me lo mandaron, un pastor de mucha confianza, por si me hiciera falta, o lo viera bien. Pero claro, leyéndolo, digo, verdaderamente va en línea con lo que Dios nos viene diciendo. Entonces, el tema este de las consecuencias del pecado no es muy agradable. Pero es agradable porque Dios quiere que nadie se pierda, nos perdamos, ¿verdad?
El tema este no gusta a nadie, pero hay que tocarlo. No se debe de subestimar la gravedad o su gravedad, porque acarrea consecuencias eternas. El que descuida esto que vamos a compartir, se relaja y no sabe ni a dónde está ni a dónde va a terminar. Entonces, es muy importante no relajarnos y saber también el pecado, porque decir pecado hoy, en los tiempos que vivimos, si alguno dice en el trabajo, eso es pecado, te van a mirar de arriba abajo, dirá, ¿de dónde se ha escapado? Pero todo tiene su origen, que es lo que vamos a mirar. Yo no sé si recordáis una serie de televisión que se llamaba Kunta Kinte. Pues luchó toda su vida por saber sus raíces, de dónde venía el Kunta Kinte. Y más o menos todos somos Kunta Kinte, porque no estamos aquí porque hemos venido, no. Todos tenemos una historia, un pasado, una descendencia, una dinastía. La definición del pecado, en sentido natural, como la gente hoy más o menos, y ya es mucho hablar de pecado, es errar o cometer un error. Es tropezar. He tenido un desvío, un desliz. No me ha salido bien la cosa, he fracasado. Pero en el espiritual, Dios lo llama así. Es rebelión contra Dios. Infracción de la ley de Dios. El origen se originó por la rebelión y la maldad de Satanás y sus ángeles en el cielo. Si leemos en Isaías 14, del 12 al 14, versículos 12 al 14, dice Dios por el profeta Isaías. Isaías 14, capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13, muy importante. Versículo 13, muy importante. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero tú que decías en tu corazón, tengamos cuidado con lo que decimos en nuestro corazón, porque podemos decirlo. Porque en nuestro corazón, dice la Biblia, al menos la mía, que mi corazón, el mío, me lo dice a mí. No sé si la tuya lo dice. Y si lo dice, te lo dice a ti. Dice que es más engañoso que todas las cosas. Entonces no me puedo fiar ni de mí mismo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, y en nuestro corazón nos montamos nuestra película, nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestras metas, en nuestro corazón. Pero nuestro corazón clama a Dios de día y de noche para ver si es su voluntad. Bueno, déjalo. En Ezequiel 28 y capítulo 28 y versículo 15, también habla diciendo de Satanás esto.
perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. Leílo tranquilamente y medita la palabra en casa. Fuiste perfecto hasta el día que se halló en ti maldad. En estos dos pasajes la Biblia nos muestra la rebelión de este lucero en su pasado indefinido. ¿Cuántos luceros hay hoy en día y ha habido a lo largo de la historia con sus metas? Los luceros tienen luz también, ¿no? Luz. Bueno, brillan. ¿Cuántos luceros hay brillando o quieren brillar en este mundo sobre los demás? Cuando yo era niño y mi padre me introdujo en el tema de la guitarra, había un concurso en Radio Madrid que se llamaba Salto a la Fama. Hoy hay otro programa, La Voz, Talento, no sé cuánto, en fin, todas esas cosas. Pero había que dar un salto a la fama. Y hoy parecemos algunas veces canguros saltando. Todos queremos relucir. Pero la luz verdadera que vino a este mundo, que alumbra a todo hombre, quiso dejar de brillar para hacerse hombre, como hemos cantado. No quiso brillar. Nunca se dio cuando le preguntó el romano, ¿cómo se llamaba? Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí, aquí estoy, por la gracia de Dios. No, tú lo has dicho. No dijo por la gracia de Dios. Tenemos que aprender del Maestro cuando nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Esto no está en el bosquejo. Esto viene ahora como el aire que entra fresco. Pero estos dos pasajes nos muestran la rebelión de este lucero en un pasado indefinido. La Guerra de las Galaxias es una película, pero la realidad supera a la ficción. La realidad, que esto es realidad, supera la ficción, porque aquello, no sé si el peliculero que ha escrito la película ha leído o no ha leído la Biblia, pero si la ha leído, está basada en estos hechos. Aunque cueste trabajo creerlo, es lo que ocurrió, se crea o no. Es que yo no creo en el infierno, es que yo no creo en el diablo, es que yo no creo... Bueno, ese es tu problema, si no hay problema. Pero para los no creyentes está creado precisamente el infierno, porque no quieren creer, no creen. Y bueno, hermano, pero estaba hablando a los creyentes. Un día voy a hablar de la incredulidad, lo he dicho varias veces, del creyente. Porque el mismo Tomás, discípulo de Jesucristo, no se creía ni al mismo Jesús. Y había hablado con él. 3 años con él, con el Maestro. Lo había visto hablar, le había visto resucitar muertos, le había visto sanar a los enfermos, le había dado de comer un banquetazo de 5.000 personas, ¿no? ¿5.000 era? ¿O 5.000 panes? Sí, 5.000. O sea, una romería. Y la había visto de todo y no se creía que era el Mesías. Mira, Tomás, mira, mete aquí la mano. Mete la mano. Y dice Tomás, si no lo veo, no lo creo. Hermanos, somos incrédulos. Y yo, después de haber tenido mucha experiencia con el Señor, también le he fallado. Por eso hablo de la incredulidad que puede haber en mí y en los demás también. Porque habiéndome bendecido Dios
Cuando llegó un momento de prueba, de dificultad, no eché cuenta a Dios. Me las quise valer por mí mismo. Y así me salió la cosa. El tiro por la culata. Y desde entonces aprendí la lección. Señor, aunque me quede sin hambre, sin comer, no voy a buscar nada más que en ti. Y hasta hoy, desde hace ya 30 años, no me ha faltado no el pan, sino lo añadido de todas clases. Y no porque me falte, sino porque eso le honra a Dios. Eso le honra a Dios, que confiemos en Él. Como dice la canción. Bueno, ya la canción ya pasó. Seguimos con el pecado. No sé si me va a dar tiempo. Dice la Biblia, el pecado entró a la humanidad en el primer humano que pecó, instigado por Satanás, fue Eva. Y no hay nada contra las Evas. Génesis capítulo 3. Pero Dios responsabilizó a Adán, habiendo pecado a Eva. Pero no, responsabilizó a Adán. ¿Por qué? Porque Adán era la cabeza. Y le preguntó, ¿dónde estás tú? Le pregunta Dios a Adán, en Génesis 3:9. De ahí la expresión del apóstol San Pablo en Romanos 5:12, cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Jesucristo vino a quitar el pecado de la humanidad, pagando con su vida, derramando su sangre y limpiándonos de todo pecado. Y a veces se nos olvida el pedazo de obra que Cristo hizo a favor nuestro. Los estragos y las consecuencias del pecado. Para que veamos, porque podemos pecar sin darnos cuenta, inconscientemente, pero a veces se peca sabiendo lo que hacemos. Y dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, estamos cogidos, no podemos escaparnos. Pero las consecuencias del pecado significa corte y separación de Dios. De entrada. Expulsión del paraíso. Maldición de la tierra. Infidelidad o no integridad. Enfermedades de todo tipo. Y muerte. Lo voy a repetir para que se quede grabado. Corte y separación de Dios significa las consecuencias del pecado o los estragos que hace. Corte y separación de Dios. Expulsión del paraíso. El hombre fue expulsado del paraíso. Lo echaron. Maldición de la tierra. Infidelidad o no integridad. Enfermedades de todo tipo y muerte. De hecho, nos morimos. Eso para el ser humano. En las naciones, grandes ruinas. El pecado trae a las naciones grandes ruinas, guerras, injusticias, disturbios sociales, pobreza, malos políticos. Y la tierra está que no se aguanta ni a sí misma. Señor, ven ya. Yo creo que la tierra clama más a Dios que venga que la misma iglesia. Hace poco, ayer o anteayer, en no sé dónde, es que no me acuerdo,
se ha abierto una brecha, un volcán de esos que no sé ni qué país. Mira, abriéndose, derramándose, ardiendo vivo la tierra, derramándose por la superficie. Bueno, de guerra no vamos a hablar, eso está ya... Pero la misma tierra está que no se aguanta. Malos políticos y toda clase de males. Todo lo malo que se pueda ver es producido por el pecado. Jamás en las noticias, jamás, poned atención, jamás en las noticias, cuando van a dar una mala noticia, jamás van a decir: hoy el pecado humano ha producido un nuevo crimen. No dicen eso. Había un atentado, había un asalto, había un de estos de género, pero el pecado no lo mientan. Pero todo eso es producto o consecuencias del pecado. En el planeta, por causa del pecado del hombre, la tierra entera está enferma y gime, como hemos dicho, por ser rescatada de la maldición, por causa del pecado del hombre. El pecado es un poder que actúa, no, es que actúa en nosotros. La mayoría de la gente no es consciente, no somos conscientes de ser poseída en nuestro interior por el poder del pecado. El pecado produce esclavitud, como dice la Biblia. Este poder actúa impulsando a la persona al mal del pecado. De esta manera va quedando cada vez más atrapada la persona, enredada y esclavizada. Es por eso que los esclavos intentan liberarse de él y no pueden. Por ejemplo, del tabaco, del alcohol, de la droga, todo tipo de droga, del sexo corrupto, de la mentira, de la envidia, del odio, del robo, de la comodidad. Es un demonio de comodidad. Con el gusto que estoy, ahora voy al culto, con el calor que hace, con el agua que cae. Tenemos que llegar al punto, debemos de llegar al punto de decir: oye, de 11 a 1:30 no existo, no estoy. Venga quien venga. Yo tuve que llegar a ese punto. Bueno, esto normalmente no cae bien a la visita. Familiares me refiero. La comodidad, la pereza y de todo tipo de patologías que bombean el poder del pecado. Siempre estamos bombardeando. Cuando no una cosa, otra. Y no vemos la asistencia a la congregación, porque los que no han venido, los que no están aquí, por diversas razones, pues se pierden el mensaje en esta iglesia y en todas. Bueno, hay la fotocopia que hay en internet, la puede escuchar y tal, pero se saltan el versículo de no dejad de congregaros por tener una mala costumbre. Y queda uno satisfecho por decir: yo ya he escuchado la palabra de Dios, pero no he alabado a Dios en la congregación de los santos, como le llama la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a ver el pecado cómo entra en la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1.
También se ve esto en Judas 3:13, para lo que quiera apuntar. Pero hubo, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún pueden llegar, negarán al Señor que los rescató. Está hablando de creyentes, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y mucho, esta palabra mucho, para mí es igual de importante cuando dice Jesús, de cierto, escucha, piensa lo que tú quieras, pero de cierto, esto se cumple, esto es así, no dudes, pues igual. Y está, la palabra está de mucho, por otra parte, serán engañados, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque en el momento que nos desviamos de la verdad, de la palabra, ya estamos blasfemando contra Dios. ¿Verdad? Y por avaricia, otro toque, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Tú sabes lo que son palabras fingidas? Palabras falsas. Porque todo lo que no es de la verdad es falso. ¿Habéis visto, la obra esta de teatro y las películas que lloran y todo? Pero vamos, unos lagrimones, pero bueno, es mentira. No se te ha muerto tu padre, ni te han quitado la casa, ni nada de eso. ¿Cómo es que lloras? Pues se puede fingir, se aprende a fingir, a llorar, a temblar, se aprende todo. Todo es mentira. Hay un programa de la televisión que se llama Todo es mentira, ¿no? O parecido, ¿no? Bueno, pues todo es mentira, hasta el programa. Bueno, yo no quiero, es que no, bueno, vamos a dejarlo. Harán mercadería de vosotros. Y no estoy hablando solamente de dinero. Porque algunas veces nuestro corazón es como el del diablo cuando dijo, Dios le dijo al diablo, dijiste en tu corazón, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Entonces, hay corazones que le agradan, conozco algunos. Antes no tiene arreglo. Que Dios lo perdone. Pero por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 3 de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, contra las 7 y con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, menos más que sabe librarnos. Los que por lo menos nos esforzamos en vivir en piedad. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. Atrevidos
y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Y yo te mando, y yo te ordeno, y yo te... Vino hace tiempo un grupo. Fue en la Casa Cuna. Y predicaba un poquito, pero luego se reunían, el grupito que así, todo en grupo, 3 o 4, orando, y luego salía uno, y yo te mando que vaya al abismo, yo no sé qué, y se metían con las potestades, con una falta de temor de Dios, ¿qué para qué? Atrevido y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, versículo 11, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Que Jehová te reprenda. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, ¿viste cómo le llama? Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y mancha, que tienen aún mientras comen, mancha, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores y presumen, como el otro día, y yo fui, y yo, el yo. El yo tenía que quitarlo del abecedario. ¿O tenemos que quitarlo? ¿Sin venir a qué? Pero que le gusta sacar su gloria, su vanagloria. Estos son inmundicia y mancha, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Como dice Isaías, tú que decías en tu corazón, y lo sigue diciendo. Y vosotros que en otro tiempo erais tinieblas, nos dice a nosotros, ahora habéis venido a ser luz. ¿Cuántas tinieblas habrá en nosotros? Hay que desecharlas. El pecado hay que desecharlo. Versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a la alma inconstante, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Es que da miedo, Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Todos los que hemos huido de cuando estábamos en error tratan de venirnos a comernos el coco. El problema de esto es que caen. O caemos, podemos caer. Les prometen libertad, y no estoy hablando de Ayuso. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. El que es vencido por alguno se hace esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero.
Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le aconteció que lo del verdadero proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Solo Cristo puede libertar al pecado al esclavo del pecado, con su poder superior. No hay otro en que podamos ser liberados o libertados ni salvos, solo en Cristo. En Juan capítulo 8 lo vemos, nos lo dice así. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De cierto, que no haya duda. De cierto, dice Cristo, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Procuremos no perder la dignidad que Jesús nos dio de ser hijos de Dios. Procuremos cada uno. Eso ya no lo puede ser ni Dios, porque eso nos corresponde a nosotros. No perder, no menospreciar, no valorar lo que Cristo hizo por nosotros y lo que nos dio. Así que, si el Hijo os libertare, dice el versículo 36, seréis verdaderamente libres. Porque antes de ser salvo, tiene que liberarnos. Porque la verdad, la palabra, es la que nos liberta. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad es el verbo hecho carne, Cristo mismo, Cristo hecho hombre. Cuando la palabra viene a nosotros y nos abre los ojos, es cuando sabemos que lo que estamos haciendo es pecado. Y ahora lo que nos queda es arrepentirnos. Al arrepentirnos, Cristo nos perdona y el momento de decir, entra en mi vida, perdona mis pecados, ya somos hijos de Dios. Eso es un trazo. No hay que hacer un cursillo para ser salvo. Es reconocer mi pecado, pedir perdón y automáticamente Cristo me perdona, me limpia y me hace hijo de Dios. Mientras somos criaturas de Dios. Y esto no es decir gloria bendita. Por eso, porque la gloria es bendita y allí no va a entrar nada inmundo. Categóricamente, si tú no has sido librado por Cristo, y si alguno que ve el vídeo si se ve en internet, si usted no ha sido liberado por Cristo del poder del pecado, entonces usted o tú es un esclavo. Un practicante que en alguna de sus modalidades perversa, corrupta y maligna. Tenemos que desechar todo pecado, despojados de todo peso y del pecado que os asedia. El pecado es que está el diablo ahí, a ver por dónde le meto mano. Nos mete mano. Pero tenemos que despojarnos de todo peso que nos echamos nosotros mismos y del pecado que nos asedia. En Gálatas 5, San Pablo, que se conocía a sí mismo y sabía su carne cómo era, dice, pues yo, si soy San Pablo, los que no son san, ¿cómo serán? Pues tengo que decírselo para que se enteren. Digo pues, dice Pablo, Gálatas 5, versículo 16. O leer el capítulo 5 entero en casa, que habla de esto mismo que hemos hablado. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es que la carne tiene unos deseos que vaya tela, por lo menos la mía.
y tengo que tirar, tengo que hablar de los caballos, siempre con la rienda, porque se desboca uno. Se desboca uno. No satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pablo decía, este cuerpo de muerte que hace lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hace. Se lleva la contraria a sí mismo. Y tenemos una lucha interna, personal, cada uno. Y Señor, otra vez con lo mismo. Señor, otra vez con lo mismo. Y siempre tenemos... Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, en todas sus facetas, fornicación, lo mismo, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Esto no va con nosotros, ¿vale? Estos son para otros Pérez. Los Pérez son uno que vino el abogado a traerle esta herencia, ¿cómo se llama? El testamento. Ustedes son los señores Pérez. Sí. Y traigo aquí el testamento de su tío o de su padre. Ah, pues bien, sí, siéntese. Mire, ustedes tienen esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Sí. Pero tiene una deuda de esto, de esto, de esto. No, esos son otros Pérez. Recién convertidos, los primeros días, decían más o menos lo mismo. Dice, esto para el hermano ta, esto para la hermana ta, esto ¿cómo que esto? Si esto Dios está hablando para ti, para mí, para todo el mundo. Que para el hermano ni la hermana. ¿Y para ti qué? La gloria bendita. Ay. Dice, acerca de los cuales, todo el repertorio de atrás, os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hablamos el otro día, el reino de Dios. Hemos cantado que tu reino venga. El reino de Dios no va a venir hasta que Cristo venga, porque el reino viene con Él. Y esperemos que seamos lo del arrebatamiento o arrebatados, para que cuando vengamos con Él, su reino se implante y nosotros reinando con Cristo. Bueno, eso es otro tema. Pero tenemos que heredar el reino de Dios. Y no practica eso. Mas el fruto del Espíritu es, eso es la obra de la carne. Amor. Amor significa sufrimiento. Gozo. En medio del sufrimiento. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo que significa negarse a sí mismo, que dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome tu cruz, cada uno tiene la suya, y mis pasiones y mis deseos tengo que ir a mi cruz, crucificarla. No llevarla en la mochila, como ahora se lleva, todo el mundo lleva mochila. No. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Vanagloriosos. Gloria vana. O sea, no sirve vana. Pero sí presumimos de lo que somos o somos.
irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. No importa si lo negamos todo esto o no. No importa. No valen la excusa y autojusticia. No sirve la religión ni la cristiana tampoco. No vale la meditación de yoga, trascendental y todas esas cosas. No sirve el ejercicio espiritual. Había el rico: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino del cielo? Dice, porque ayuno 2 veces a la semana, doy limón a los pobres. Bueno, era un fenómeno. No había encontrado Jesús en toda su vida otro como él. Y le dio el currículum suyo a Jesucristo. Se lo puso difícil. Pero dice, vamos a ver, tú eres rico, los picadores, te voy a dar un poquito nada más, y además voy a barrenar un poquito. Dice, mira, vende todo lo que tiene y se lo da a los pobres. Y ahí ya le dio la puntilla. Y dice que se fue muy triste. Prefirió lo que tenía, lo que quería, lo que disfrutaba, lo que presumía, antes que el reino de Dios. Y el reino de Dios no tiene precio. Y se quedó sin el reino, pero se quedó con su fortuna. Bueno, lo que tenéis fortuna, afortunadamente. Cada pecado cometido es un eslabón más de la propia cadena. Cuanto más tiempo, más pecado acumulado, más cadena de preso. Y hay una anécdota, una ilustración que dice: un herrero inglés, no español, inglés, Mufisno, con fama de ser el mejor de Londres, fabricaba cadenas para los presos de las cárceles del reino, pero a su vez era ladrón, al que no se le resistía hierro para sus robos. En uno de sus golpes lo pillaron y acabó en la cárcel, donde lo encadenaron, y pensó que escaparía, como en otras ocasiones, rompiendo las cadenas con su pericia como herrero. Pero en esta ocasión, la calidad de las cadenas era imposible de deshacer. Intentándolo, se dio cuenta que eran las cadenas que él mismo había fabricado para el reino. Y ahora se encontraba encadenado en sus propias cadenas. Sea verdad o sea mentira, es para pensarlo. Cristo rompe las cadenas, nuestras cadenas. Pero no llamemos a un herrero para que la suerte y siga encadenado. Que eso somos nosotros ya. No quiero saber nada del pasado. Ay, Señor. Esta anécdota ilustra cómo podemos quedar presos de nuestras propias cadenas. Deseos, ilusiones, intereses, vanagloria, etcétera, 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 etcétera. Nosotros mismos. Necesitamos ser liberados. Como dijimos al principio, en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero no volvéis atrás. El pecado es maldad. El Salmo 32:5, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Pero el pecado es maldad. No le desees ni a tu vecino, ni al que te ha hecho algo,
maldad de ninguna clase. Ahí tenemos que sujetarnos todos, porque en el momento nos sale el viejo hombre, que es invisible, pero va con nosotros. Y te sale, y me sale. Perdonaste mi maldad del pecado. Cristo es el Redentor. Jesús dejó la gloria para pagar, como hemos cantado, el precio del rescate de lo que se perdió. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, tú y yo, porque todos estamos perdidos. Yo perdido en el mundo vagué, sin saber a dónde iría a terminar. Así estaba yo y todo el mundo dando vueltas en este mundo, sin saber ni dónde están ni a dónde quieren ir. Pero Él vino a salvar lo que se había perdido. Y una pregunta, ¿has sido salvo? ¿Cómo? Yo llevo tantos años en la iglesia. ¿Has sido libertado del poder del pecado? Os voy a poner un ejemplo. Cuando escribimos una carta en el Facebook no, en el ordenador, luego dice, voy a corregir a ver las faltas. Las mías tienen un montón de faltas. Y yo creo que lo he escrito bien, pero resulta que tienen faltas coloradas, rojas, de estos colores. Y el programa, digamos, el Señor el que nos corrige, mira, esto es falta, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Si lo sé, no le escribo la carta. Por eso la pregunta, ¿tendré yo falta de ortografía? Ortografía espiritual me refiero. Y a un examen que cada uno tenemos que hacernos delante de Dios. ¿Cuánto de pecado hay en mí? ¿Cuánto de oscuridad? Dice, si tu ojo es tiniebla, tu ojo, ¿cuántas tinieblas habrá en el cuerpo? No se me olvidará un día que compartí esto en la célula. Si lo sé. Pero es verdad, ¿cuántas tinieblas puede haber en nuestro ojo? Por eso es tiempo de estar quietos, buscar a Dios, meditar, reflexionar. Señor, hazme un escáner, y decía el salmista, y muéstrame mis pecados ocultos. Y que Dios nos muestre. Escucha, si vamos con sinceridad delante de Dios, nos lo va a mostrar todo. Y nos va a dar la gracia para corregirlo. Dejar el tabaco, el alcohol, la mentira, el engaño, la trapelería, ¿cómo se llama eso? La tronería. ¿Cuánto de eso hay en nosotros? Amén. Pues hoy he terminado a las 12:30. Tú merezco un premio.